está con nosotros Juan Miguel Pérez, profesional de la sociología, investigador. Y yo quería iniciar el diálogo con Juan Miguel, a quien invitamos de alguna manera para pasar un balance a lo que pasa en el país, con la foto de la entrega, del inicio de la entrega de cajas navideña del gobierno, en la que se van a invertir 1.600 millones de pesos. Ahí tiene Juan Miguel esa población muerta de hambre que está ahí, que uno no acaba de entender, ¿no? ¿Cómo es posible que 17 años de gobierno después esa sea la imagen que tenemos? Mira, es una calle de gente, ahí hay... Bueno, ya quisieran muchos partidos lograr un meeting con esa cantidad de público. ¿Qué es lo que pasa en República Dominicana? 50 años de crecimiento, el gobernador del Banco Central todos los días nos tira un número más alto, más alto, más alto, y tenemos esa fila. Buenos días. Esa foto, lo interesante sería presentársela a esa cohorte de estudiosos o aspirantes a hacerlo, o que lo proyectan, del PLDismo, para que nos explique un poquito y que proyecta el gobierno, esencialmente el de Danilo Medina, tratando de desmarcarse en una maniobra politiquera de lo que fue el leonelismo, y lo presentan como un gobierno liberal, un gobierno moderno, un gobierno incluso hasta progresista. Lo que ha hecho la Marcha Verde ha sido precisamente lo que decimos en términos populares, quitarle la careta, es decir, ha golpeado esa imagen artificial construida por el danilismo de que era otra cosa. Y hasta... Pero esa foto no tiene nada que ver con Marcha Verde. No, pero por supuesto. Ahora lo que te estoy diciendo es que ya hoy nosotros sabemos, y la población en general sabe, y por eso los indicadores que dicen de cómo la gente ha ido poquito a poquito adquiriendo una conciencia mayor de lo que este gobierno quiso distinguirse, ¿no? Quiso destacarse. Y eso, por supuesto, es espeluznante. O sea, es una foto que refleja una síntesis de lo que han sido aquí no solamente las políticas sociales, sino la filosofía política. Ese es el neoliberalismo. El neoliberalismo es dejarle a los más humildes puntos de emergencia. Es decir, ¿qué es lo que se está dando ahí? Una canasta ¿para qué? Para sobrevivir. Exactamente. Es decir, la comida de un día, y hay miles de... Esa es la comida de un día. No es África, no es Sudán ni Somalia, eso es aquí. Entonces, fíjense, eso se cae, ahí no hay elevado, ahí no hay 911, ahí no hay torres, ahí no hay todas las plazas comerciales que tenemos que puedan contener lo que es eso. Entonces, precisamente, ¿qué hace el neoliberalismo de Danilo Medina? ¿No? Trata de contener a esas masas, tratando de hacerlas servibles para sus causas, es decir, únicamente utilitarias, ¿no? Para el proselitismo, para la precariedad que depende evidentemente del capricho y la discreción de un servidor público que asume el patrimonio, el dinero del Estado como una especie de caja chica para hacerse política, hacer proselitismo con ella. Pero hay un dato que es relevante. Fue el fin de semana en que salió el informe del Banco Mundial, que es un órgano sistémico, y dice que no hay manera de que la pobreza en la República Dominicana ceda ni se reduzca sin importar el crecimiento económico y los números saludables de la macroeconomía. ¿Por qué no es posible en nuestro país? Si yo chequeo los números de Ecuador o de Bolivia. Bolivia tenía 38% de pobreza extrema, miserable. Lo ha bajado un 17%. O sea, los recursos han permitido que una gran cantidad de millones de personas salgan de la pobreza. Aquí eso es vegetativo. Tú vas a los mismos pueblos y encuentras a los mismos pobres, la misma franja de pobres, la misma condición donde quiera. Sí, porque en Bolivia está Evo, que sí, es un hombre que ha salido de un movimiento social, y el MAS se ha quedado como un movimiento social con características políticas, pero este país es un país de multimillonarios gobernados por multimillonarios. Es decir, yo veía la semana pasada un artículo muy fuerte sobre cómo el gabinete ministerial en Francia estaba formado en un tercio por millonarios. No, aquí no es un tercio, aquí es el gabinete entero que está conformado por millonarios, y eso no es nada, es el contubernio. Recordemos lo que
dijo hace poco, hace unos días, el presidente de la Asociación de Industriales de Herrera sobre la conformación del Consejo Nacional de Competitividad. Es decir, cuando usted toma esa foto de Danilo Medina juramentando a prácticamente la directiva entera del CONEP y de la ARD, ¿qué le está diciendo a usted eso? Que es un gobierno no solamente gobernado por multimillonarios, sino para multimillonarios. Y por eso las políticas redistributivas se quedan sencillamente en elementos como ese que vimos, ¿no? Canasticas, cositas, migajas para los más humildes de nuestro pueblo que tienen constitucionalmente el derecho de, si no nacer, por lo menos crecer en dignidad, porque ahí está la función equitativa del Estado, corregir las desigualdades que se dan por orígenes sociales. Pero nosotros tenemos hoy, lamentablemente, un gobierno que es partidario de una política que está condicionada por lo que le digan a ellos que tiene que hacerse. Es decir, ¿quiénes? Los ricos, es decir, esos que llevan a la gente al poder y lo mantienen en el poder. Ese esquema, que ya en la mayoría de los países de América Latina, si no se ha eliminado, por lo menos ha evolucionado. O está en crisis. O está en crisis en República Dominicana, no parece que va a ceder y parece que nos entró el nuevo milenio, que va a pasar la primera 2 décadas del nuevo milenio y que República Dominicana va a seguir haciendo la política de cuando comenzó Trujillo. O sea, ese caravaneo que pusieron la imagen ahí, es Trujillo con un perico ripiado a caballo en 1930. Sí. Salve San Cristóbal. Y salve San Cristóbal. Sí. Entonces, ¿cómo es que todos los países de América con menos crecimiento económico evolucionan en términos del pensamiento político y el desarrollo social, y República Dominicana sigue exactamente igual que en 1930, es más o menos? Cuando uno ve lo que está haciendo Danilo Medina, ¿cuál es la diferencia entre Danilo Medina de nuevo modificando la Constitución y Horacio o que entre el mar? Mira, en los años 30 se escribió un libro muy conocido que se llamó La traición de los clérigos, un libro de Julián Benda, un intelectual francés, en el que hablaba precisamente que en el momento justo en el que las fuerzas políticas le dan la espalda a la gente, ¿no? La clase dirigente, es el rol de los intelectuales, el rol de las academias, de salir un paso y tomar la voz de los sin voces. Pero eso en este país, lamentablemente, no solamente digo la academia, que prácticamente ha sido reducida a una especie de ejercicio profesional docente, ¿no? O sea, hay que ver la precarización con la que la academia ha sido llevada, financiada incluso de manera artificial por el propio Estado, digo la academia privada, ¿no? Entonces, ¿qué ha quedado? Una clase periodística también sujeta a los designios del poder. Si usted toma, por ejemplo, los titulares de los periódicos de este país, como tú decías, Ricardo, en un inicio, son la historia oficial, la que se proyecta en primera plana. Es decir, Leonel y Danilo se dan un abrazo. Primaria, abrazos. Y eso o sea, ¿cómo nosotros podemos manejar la historia de este país de tal manera? Es decir, esa historia oficial, que es la que se proyecta, que es la que se vehicula, que es la que transita por los medios de comunicación y por ende es de la que se trata de hablar, no es la de los dominicanos de abajo, no es la historia oficiosa. Yo estoy de acuerdo contigo con respecto a los intelectuales. Nunca se había rellenado ni arremolinado la intelectualidad dominicana, la escasa intelectualidad dominicana, al poder como lo ha hecho en este periodo. Yo nunca había visto en la historia del país, revisando incluso el siglo XIX, que los intelectuales se plegaran de una manera tan lastimosa como lo están haciendo en este tiempo con el poder. Porque hay un sector que siempre lo hace, ¿no? Los llamados intelectuales ancilares u orgánicos. Pero gente que tenía gajes de independencia, totalmente amamantado por el poder, y es una tragedia. Bueno, pero también es el concepto de que el empleo público obliga a la posternación, porque es eso. Esos intelectuales que han firmado documentos en respaldo a Danilo Medina, lo que tienen es un empleo público. Bueno, pero el derecho al empleo yo lo respeto. Ahora, por eso. Ahora, Altagracia, siempre se quedó un segmento pequeño pero importante de la intelectualidad que mantuvo su filo crítico, su faro, como decía Voltaire, para la sociedad.
No, y la UAS es autonómica, por ejemplo. Por ejemplo. Es decir, desde la UAS tú puedes generar procesos. Si tú no quieres involucrarte en un estado que te condicione, que te haga vulnerable, etcétera, que son decisiones de la vida, ¿no? Al final. Pero desde la UAS o desde otros lugares tú puedes emitir juicios críticos, tú puedes hacer a través de el conocimiento profesionalmente trabajado denuncias concretas, tratar de salir de lo coyuntural, tratar de salir de una actualidad de noticias e irse un poquito más a ese elemento estructural de crítica, como lo que decíamos, por ejemplo. O sea, algo tan sencillo como el 911 pudiera parecerle a la gente la última Coca-Cola del desierto. Sin embargo, cuando tú analizas, y eso me ha tocado a mí vivirlo concretamente, con estudiantes que se me han puesto malos en el aula, que han caído por desnutrición o malnutrición, o porque han caído por alguna situación específica, cuando el 911 viene, primero le pregunta que si tiene seguro. Y ahí comienza la discriminación social en este país desde un servicio público. Lo segundo es que cuando nos vamos a la historia médica de esa persona, ¿no? Tanto el pasado como el futuro inmediato que tiene ese eventual o virtual paciente es catastrófico y te muestra la estructura concreta en la cual se mueve la gente. Es decir, esa persona no tuvo ningún tipo de posibilidad de tener un cuidado preventivo, ni siquiera un seguimiento, ¿no? Esa persona sufría, por ejemplo, de una deficiencia cardíaca y no había tenido la posibilidad de adquirir las medicinas. Pero de ahí a llevarlo a un hospital, ¿para qué? Para continuar esa reproducción. Bueno, nada más lo salvaron en ese momento. Sí. No, yo siempre he dicho con el 911 que no tiene sentido el 911. Si en los hospitales públicos donde te van a llevar una gente, le sirve al que puede pagar la ambulancia privada. Claro. Ella es el bulto, es el allante, es el movimiento, es esa historia mediante la cual nosotros a través de lo chulo, ¿no? Tratamos de reflejar de que aquí las cosas, o sea, es tratando poquito a poquito de ganar tiempo hasta el 20. O sea, ellos están gobernando de una manera en la que cada día, ¿no? Una vez a la vez. Es decir, cada día es una victoria para que esta gente, y si eso cae en un terreno infértil a la reacción. Fíjate algo que a mí me es muy curioso. Cuando la gente protesta en nuestro país, lo hace riéndose. Los filósofos saben muy bien que la risa es un elemento de nerviosismo primero. ¿Por qué? Porque han descalificado la protesta. Es decir, la gente le da vergüenza protestar, porque la han estigmatizado a tal punto que ya la gente cuando quiere reclamar, como decía Ricardo, que lo único que le queda es la calle, ¿no? Lo hace con cierta timidez, con cierta vergüenza, y por eso sonríen en medio de sus propias tragedias. Mira, Juan Miguel, aquí no hay instancia de apelación. El control monopólico del poder, de la justicia, de la Cámara de Cuentas, de los órganos fiscalizadores, obliga a que la gente pierda la fe casi en todo. Y tienes razón, la gente incluso a veces hasta aventurar a lo loco, cualquier cosa que aparezca, porque se ha perdido la fe y la confianza en las instituciones públicas. Uno de los momentos más críticos de la institucionalidad democrática de la República Dominicana lo estamos viviendo. Yo veo que en estos países, Perú, Panamá, Ecuador, la justicia, aún puesta por esos gobernantes, está actuando, ¿no? De una u otra manera, investiga, busca, señala gente y hay condenas. Aquí se preparó todo para que la justicia no actuara. Incluso se creó una comisión de forma anómala para investigar a Punta Catalina, entre comillas, algo irrisorio. ¿Qué le queda a una sociedad, tú como experto y que viene de Europa, qué le queda a una sociedad cuando no hay dónde ir, dónde apelar? Bueno, la evasión, está la evasión, es decir, la renuncia a lo público, la renuncia al proyecto común, y entonces la gente lo que hace es un sálvese quien pueda. Hay un reflujo hacia la individualidad, porque ya que el colectivo a través de sus instituciones públicas no puede resolverte los problemas, entonces queda acorralado el individuo en su atomicidad, y esa atomicidad lo que hace es que cuando se acumula esa violencia estructural, esa violencia producto de las deficiencias y de la marginalidad de tu calidad ciudadana, lo que hace que cuando tú sales a la calle, sales con el cuchillo en la boca. Y sales con el cuchillo en la boca sabiendo que como se han cerrado todas las puertas, la única manera de yo adquirir eso para sobrevivir es quitándoselo al otro. Y de ahí entonces el tigueraje, que es ese atajo de lo ilícito,
que se introduce en el espíritu y en el accionar de todos, en unos casos muy violentos, como es el atraco, que es literalmente despojar al otro de lo que yo pienso que yo necesito o debo tener y ese otro tiene, aún sea mi vecino. Por eso el estado de violencia patológico desde el punto de vista político que se ha construido, es decir, nos han dejado una civilización, ¿no?, del sálvese quien pueda, en el que literalmente la gente sale a buscar lo que necesita, no importa cómo lo obtenga. Ese es el elemento que han dejado el tigueraje político en este país. Pero tú dices que la única salida posible es esa evasión, que no tiene el pueblo dominicano capacidad de organización corporativa para enfrentar el fenómeno que vivimos. No, es la única reacción. Ahora, la posible solución es evidentemente darle más oportunidades de organización a la gente. Pero eso, por supuesto, las clases dirigentes lo tienen secuestrado con una legalidad que solamente le beneficia a ellas. Si tú te pones a ver, ¿dónde participa la gente? ¿Dónde puede participar la gente? Estructural, legalmente, no tienen los mecanismos para interpelar a sus gobernantes, ¿no? De manera legal no tienen los mecanismos para poder ni siquiera organizarse. ¿Por qué? Porque hasta la propia organización implica costos que el sistema socioeconómico del país no puede financiar. Pero nosotros tenemos una superestructura política que le hace muy bien el trabajo al aparato político. Cuando el Grupo Marcha Verde presenta una moción para que un grupo de diputados solicite un juicio político al presidente, todos los periódicos del otro día, todos, no traían la información, sino las reacciones. Las reacciones de los sectores más conservadores de la sociedad, incluyendo los propios medios de comunicación, diciendo que esto es imposible. En Perú, la oposición somete a un juicio político, pide la vacancia del presidente por un artículo abstracto, porque es absolutamente abstracto, el llamada vacancia moral, y dicen los periódicos hoy que es muy posible que Kuczynski llegue hasta el jueves en la presidencia del Perú y el mundo no se está acabando. O sea, aquí todavía hay una sacralización casi metafísica del poder. Y lo encabezan los medios de comunicación. Por eso hablaba de la traición de los cleros, ¿no? Es decir, esa capa que acompaña de una manera relativamente a distancia a esa aristocracia de nuestros días, a esa monarquía de nuestros días, ¿no? Es la que le ha dado la espalda a la gente, ¿no? Y se ha puesto en contubernio porque tienen vínculos directos con esa clase dominante. Por eso hablaba de traición, porque es una falta a su ejercicio ético de trabajar la verdad, de comunicar la verdad, de desenterrar la verdad de lo que ha sido todo el proceso, todo el entramaje con el cual se ha ido velando y distorsionando la agenda nacional a través de esa historia oficial por encima de esa historia oficiosa que es la de las grandes mayorías. El abrazo de Medina y Fernández hoy es casi una serenata. Un asunto de Estado. O sea. Ese abrazo es un asunto de Estado. ¿Cómo tú ves ese abrazo y el tratamiento que ha recibido? Pero precisamente porque ahí está toda la manipulación, ¿no? Transformar lo accesorio en fundamental y relegar lo fundamental en accesorio. Esa es la historia con la cual se va fabricando, ¿no? Esa pasividad, esa renuncia, esa actitud del dominicano, que hay que decirlo, hay que comprender. Tiene primero que generar procesos de sobrevivencia. A eso lo han llevado. En segundo lugar, ya cuando le queda el poco tiempo que le queda para disentir del discurso oficial que se vehicula a través de los medios de comunicación, a través de la realidad de los políticos que tienen una voz que legitima cosas, ya le queda muy poco tiempo y de ahí, como decía anteriormente, entonces viene la evasión, la diversión. Este es un tiempo, el tiempo de Navidad, es un tiempo muy interesante, porque es el tiempo en el que viene el doble sueldo, en el que vienen nuevas esperanzas, y así de manera cíclica, lamentablemente, la vida toma espacios de relanzamiento. Pero lamentablemente esos espacios de relanzamiento se quedan en una pared, la pared de las clases dominantes que tienen estancado este país dentro de su historia popular, dentro de su historia del cotidiano. ¿Cómo tú ves la posibilidad, la salida del PLD? Si es que tiene que buscarla.
Mira, muy interesante. Ayer lo de Chile hay que darle mucho seguimiento. Yo veía un comunicado, acaba de ganar la derecha frente a acaba de ganar una derecha reaccionaria frente a una derecha conservadora, ¿no? La Concertación está dominada por una socialdemocracia de centro derecha, conjuntamente con el socialcristianismo, que fue el que tumbó a Allende, por cierto, de la Concertación. Entonces, ¿qué hizo el Frente Amplio, que fue la tercera fuerza política? Una alternativa nueva, novedosa. Es decir, señores, ustedes volvieron, diciéndoselo a la Concertación, volvieron a traer a la derecha el poder, porque tuvieron como plan de gobierno una propuesta conservadora para los chilenos, y ya los chilenos necesitan transformaciones y cambios, y es por esa falta de transformación y cambio en sus propuestas que los chilenos terminaron no votando por ustedes. Entonces nosotros tenemos aquí... Hay una gran abstención también, ¿verdad? Una gran abstención, 52%. Más de la mitad no votó. Exactamente. Es una negación terrible. De lo político, exactamente, y sobre todo de la clase dirigente que supuestamente busca representar. ¿Y el Frente Amplio no apoyó a Guillier? No lo apoyó, sin embargo sí dijo que ellos de manera individual lo iban a hacer. Pero al final, ayer tiraron el comunicado y decían, no vengan ahora a acusarnos a nosotros de su pérdida, de su derrota, sino que ustedes mismos, por no querer introducir las propuestas que en la primera vuelta nosotros habíamos trabajado y difundido, por eso llegaron a perder, por eso no obtuvieron una transferencia total de los votos del Frente Amplio. Es una victoria bastante precaria, porque si se obtuvo más de la mitad, y fue por 4%. Y fue por un 4%. Un poquito más. Al 4 o 5%. Sí. Es algo bastante estrecho, ¿no? Pero es como tú señalas, una negación. Aquí en la República Dominicana, en la última encuesta que se hizo, creo que fue la PEN, y también el Latino Barómetro, hablaba de que un 54% de la gente, fundamentalmente joven, se declara que no quiere saber de los partidos. En la Galu fue un 56. 56 en la Galu. En la Galu fue un 56. Correcto. Que se consideraba sin partido. Sin partido, y renegaban de los partidos. Incluso los partidos políticos están en el último tramo de la confianza pública. Así es, la desmovilización política, pero eso es parte del neoliberalismo. Eso es parte de todos esos procesos en lo que ya el ciudadano no es un ciudadano, sino que llega a lo sumo a ser un consumidor, ¿no? O sea, la gente, esto es una democracia de mercado, y le estoy dando, soy relativamente generoso con la palabra democracia. Una democracia de mercado, ¿qué quiere decir? Que es el poder de los que tienen. Es decir, es el poder de aquellos, tu calidad cívica, tú únicamente puedes ser respetada si tú tienes la manera de cómo sufragarla. O sea, es una democracia censitaria, como decían en el siglo XIX. Solamente tú eres si tú puedes pagarte la condición de serlo. Y no solamente con dinero, sino hasta con prestigio, con reputación, con todos esos atributos sociales e intangibles que te da la clase social. Pero eso no es tan fácil. ¿Tú crees que ahí donde está sentado estuvo Rosario Espinal, y cuando le preguntamos sobre el fenómeno de la Marcha Verde, ella habló en pasado? Bueno, al contrario, yo pienso que la Marcha Verde tiene un futuro. No es la primera vez que ella lo hace, ¿no? Sí, bueno, digo yo así, de soslayo, ¿no? Sí. Hay gente que tiene 10 meses diciendo, se desploma, se cae la Marcha Verde. Tú verás en enero si se desplomó. Sí, la Marcha Verde tiene mucho precisamente porque hay un vacío político. Es decir, ese vacío político, los vacíos políticos se llenan. Se ha llenado con una movilización que rechaza la partidocracia. Tú has estado en Marcha Verde y yo también. Cuando uno escucha las consignas anti-PLD, inmediatamente la gente reclama una consigna también ante el otro partido de la oposición. Eso te quiere dejar dicho a ti que la partidocracia, esa sí está llegando a su descalificación total. No solamente por los hechos, sino por un efecto boomerang de la propia desmovilización política que ha hecho que lo político se haya dejado en manos de unos profesionales de la política, cuando lo político tiene que ser del ejercicio de todas y de todos, ¿no? Pero un movimiento social no debe o no puede llenar un vacío político. Es que la Marcha Verde no es un movimiento social típico. La Marcha Verde es un movimiento político más plural que lo que usualmente es un partido, pero es un movimiento político. ¿Por qué? Porque el movimiento social queda en lo sectorial,
¿no? Y aunque el tema fundamental de la Marcha Verde ha sido el fin de la impunidad, y como eso tú lo puedes vincular a cierta relación social, ¿no? Que no es una conquista por el poder. En Santo Domingo, en República Dominicana, el vacío de la movilización política lo ha tomado la Marcha Verde. Por eso no es un elemento, no es un movimiento social tradicional. Es un movimiento con características netamente políticas, porque es el lugar donde se ha vuelto a encontrar la gente ejerciendo un derecho político, ¿no? Apuntando hacia los poderes públicos y sobre todo apuntando hacia esa clase dirigente que lo ha secuestrado. Bueno, pues muchísimas gracias a Juan Miguel Pérez por estar con nosotros esta mañana, pasándole balance. Espérate. ¿Y la oposición política? No, esa no existe, precisamente. La partidocracia está llegando a su fin. ¿Por qué? Porque la partidocracia se ha comido su propia burocracia, sus propias historias de camerinos, sus laberintos, se ha devorado a sí mismo, ¿no? Yo recuerdo que se lo decía yo a un expresidente del PRM, y ese presidente del PRM lo que me decía a mí, pero ponte a hacer política. Y dice, no, pero la política son ustedes que tienen que hacerla. Pero es a la gente, no es entre ustedes mismos, no es en las leyes. Antes de ubicar las leyes, traten de ganarse la simpatía de la gente. Ellos peleando, dije, primaria abierta, primaria cerrada. Traten de ganarse acompañen a la gente en sus incertidumbres y usted generará política. Ellos decidió, el partido decidió que era lo que dice su estatuto, pero Hipólito es una persona Hipólito la quiere abierta y Luis cerrada. Oye, qué dilema. No. Ellos decidieron que es cerrada, pero Hipólito, que no le importa este país no se merece esa clase de dirigente, que está en facciones como pandillas, no buscando lo que tienen que buscar para ellos, para los suyos, para los pocos suyos que los rodean. El PRM moderno y parece que está abriendo el siglo XX. Y cuidado. Ya se acabó, no hay que decir más. Gracias, Juan Miguel.